Vamos a dar inicio a este sábado, 8 de noviembre del año 2025. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Diosito. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Aparta también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums, a quienes se encargué de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Hoy vamos a continuar en el libro La Luz de la Verdad, de Amalio Domingo Soler. Nos tocará el capítulo 27. Que es amor. ¿Qué página es, Paco? 134. Gracias. Capítulo 27, título Amor. Hace algunos días que me visitó un espiritista de Allende de los Mares y me dijo lo siguiente: hermana mía, uno de los motivos más poderosos que me han traído a Barcelona es el afán vivísimo que tenía de conocerla a usted, ya que con sus escritos sencillos y conmovedores tanto consuelo me ha prestado, porque yo también soy uno de los afortunados que cruzan la tierra cargado con la cruz de mi pasado. En las penitenciarías no hay más que penados. Ciertamente, y no soy yo de los que llevan más larga la cadena, porque tengo lo suficiente para vivir. Me casé con una mujer muy buena, que es un ángel de la caridad. Mis hijos me quieren y me respetan. Pero hace 4 años que he perdido a una hija que contaba 20 primaveras. Hermosísima, inteligente. Sus ojos hablaban, pero ay, su boca no. Bienvenida, Magdita. Estamos en la página 134 y del capítulo 27 con el título Amor. Y ¿era sordomuda? Responde, no, muda únicamente. Después de sufrir todas las enfermedades que diezman a la infancia y de sufrir en todos sus miembros una especie de descoyuntamiento, creció. Se hizo una mujer, se comprendía que lo oía todo, pero hablar solo decía mimi, señalando a su madre, y cuando me miraba a mí decía on lui. A su madre la adoraba. Cuando la veía enferma no quería que nadie estuviera a su lado, solo ella. En cambio, a mí jamás me dio un beso. Cuando yo me sentaba a su lado, ella se levantaba inmediatamente y me miraba de un modo que me hacía temblar. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿qué le habré yo hecho a este ser en otra encarnación? Porque a su madre la adora, a sus hermanos los quiere, solo se esquiva conmigo. Ni aun muriéndose quiso mis caricias, me rechazó. Siempre, en cambio, a su madre era delirio el que tenía por ella, y murió bendiciéndola con sus amorosísimas miradas. Era buena, sufrida, paciente. Sufrió sin exhalar un gemido.
una operación dolorosísima, la extirpación de un tumor en el estómago y al morir, ¿cuánto dijeron sus ojos? La madre se quedó inconsolable y acudí al espiritismo y tuve noticias muy satisfactorias. Estaba muy bien sin turbación alguna, rodeada de luminosos resplandores, pero esto no es bastante para mí. Yo quisiera saber por qué mi hija no me quería, siendo tan buena para todo el mundo, menos para mí. No me guía la curiosidad, se lo juro. Por la memoria de mi hija me guía el afán de estudiar en mí misma historia. Es tan triste verse odiado por mi hijo. Yo que me desvivía por ella y ella nunca tuvo para mí una mirada de cariño. Pregunte, Amalia, pregunte. Y al hablar así, Luis me miraba brotando de sus ojos un mar de lágrimas. Continuamos en la página 135, Magdita. Me conmoví profundamente y le prometí aprovechar la primera ocasión que se presentara para complacerle. Así lo hice y obtuve la comunicación siguiente. Acudo a tu llamamiento, ya que me llamas, para consolar a uno de los muchos penados que cumplen su condena en la tierra. La madre y la hija de hoy, enlazadas por los más estrechos vínculos a ese padre desolado en su encarnación pasada, la madre de hoy era una joven perteneciente a una noble familia. Aurea era una niña enfermiza, delicada, una flor de estufa, cuyos padres no sabían dónde colocarla para que estuviera mejor. Entre la servidumbre que rodeaba a Aurea, figuraba en primera línea una mujer muy buena que recibió a la niña en sus brazos en el momento de nacer y que le disputaba el cariño a su madre, diciéndole siempre: «Usted la llevó en su seno 9 meses, pero yo la llevo en mis brazos desde que nació». Se podría decir que la niña tenía 2 madres, siendo la madre adoptiva tan extremosa que Aurea la quería más que a su verdadera madre. Así iban las cosas. Aurea fue empeorando de su misteriosa dolencia y los médicos dijeron que la llevaran a una aldea escondida entre montañas, a ver si de este modo su naturaleza recobraba las fuerzas perdidas. Inmediatamente, los padres de Aurea, acompañados de varios criados y de la inseparable Domitila, la segunda madre de Aurea, se trasladaron a una aldea cuyas aguas tenían fama de resucitar a los muertos. El pueblo en masa salió al camino a recibir a los ilustres huéspedes, figurando en primera línea el cura, hombre que tenía fama de santo por sus excepcionales virtudes. Era joven y muy simpático, muy instruido, muy amante de la niñez. Rico por su casta, era el consuelo de los afligidos, era la imagen de la providencia. Se llamaba Ángel, y un ángel era por su amor a los desvalidos. Como era natural, los padres de Aurea intimaron mucho con Ángel, y Aurea tenía tanta confianza con el joven cura que le miraba como si fuera su hermano mayor, y acompañada de él y de Domitila, daba largos paseos por los bosques y en poco tiempo se colorearon sus pálidas mejillas, se enrojecieron sus labios, se abrillantaron sus ojos y Aurea se puso hermosísima. La risa más franca se dibujaba en su pequeña boca y sus padres estaban encantados de aquella maravillosa metamorfosis. Pasaron los meses y el padre de Aurea tuvo que regresar a la corte por el alto cargo que ocupaba cerca del rey. Su esposa, dama de la reina, tenía precisión de acudir al llamamiento cariñoso de su soberana, pero Aurea declaró resueltamente que ella no quería salir de la aldea, ya que allí había comenzado a vivir disfrutando de la más perfecta salud, que le dejasen a Domitila, que ya volvería a la corte cuando tuviera miedo de perder lo ganado, y como una palabra de Aurea era sagrada para sus padres, no opusieron la menor resistencia, y encargaron su custodia a Domitila y al joven cura. Ni los padres ni Domitila se habían fijado en el afecto creciente de Ángel y Aurea, porque eran muy religiosos y no podían creer que un cura fuera un hombre como los demás. En particular, Domitila, que era una creyente fanática que no podía pensar ni remotamente que Ángel amase a Aurea, cuando en realidad los dos se querían con el amor primero. Ella no se había fijado en ningún hombre, ni él en ninguna mujer.
Se esperaban el uno al otro. Al verse se dijeron con los ojos: cuánto has tardado, y no hablaron de amor, porque cuando se siente mucho se habla muy poco. Pero ahora renació no con el aire oxigenado de las montañas, sino con las miradas y las dulces palabras de Ángel, que no le decía te amo, pero que ella comprendía perfectamente que él la amaba, porque los dos se buscaban de continuo, se miraban el uno al otro y a veces se exclamaban los dos a la vez: ¡qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es! Ángel y Aura daban largos paseos, muchas veces iban solos, porque Domitila se cansaba pronto de andar y los esperaba en algún recodo del camino, y ellos, jóvenes y felices, trepaban por las montañas, y cuando llegaban a la cumbre se miraban dulcemente y repetían al unísono: ¡qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es! Una tarde se fueron lejos, muy lejos, y Domitila, viendo que tardaban, se asustó, y acompañada de varias mujeres y de algunos hombres corrieron en busca de los paseantes. Domitila iba adelante y al fin los encontró sentados al pie de un árbol, y por primera vez Ángel tenía a Aura aprisionada entre sus brazos, diciéndole con los ojos lo que nunca le había dicho con los labios. Domitila, al verlos, lanzó un grito espantoso. Creyó que su niña estaba deshonrada y como una leona herida se arrojó sobre Ángel, diciéndole: miserable, ¿y tú eres un ministro de Dios? A sus gritos acudieron cuantos la acompañaban, y Aura quiso hablar, quiso defender a su amado, pero no pudo. Se le formó un nudo en la garganta y enmudeció para siempre, retorciéndose su cuerpo con horribles convulsiones. Ángel le dirigió a Domitila sensatas reconvenciones por el escándalo que había producido, pero aquella mujer fanática no le escuchó ni creyó que la niña conservara su pureza, y acto seguido mandó un aviso a la corte, pidiéndole al padre de Aura que viniera inmediatamente, y el escándalo fue creciendo de tal modo que Ángel tuvo que huir de la aldea, llorando como un niño, y Aura, muda, espantada, sufriendo continuamente horribles convulsiones, murió al poco tiempo en brazos de Domitila, cuyo fanatismo religioso labró la infelicidad de Aura. Ángel también murió al poco tiempo, castigado injustamente porque el padre de Aura trabajó en su ruina cuanto pudo para vengarse del seductor de su hija, que en verdad no hubo tal seducción. Se esperaban, se encontraron y dieron gracias a Dios al verse, ni más ni menos. Su amor fue tan puro que los ángeles envidiaban sus castos amores. Al encontrarse en el espacio, Aura y Ángel hicieron el propósito de volver juntos a la tierra, unidos por el más puro de los amores, por los amores maternal y filial. Aura fue la madre y Ángel su hija, que vino con el firme propósito de enmudecer para sufrir lo que había sufrido su amada, siendo él la causa de su espanto por el primer abrazo que le dio. Y Domitila, unida a ellos, es el padre del que fue ayer su víctima, el joven cura y el esposo de la niña que tanto amó y perjudicó con su fanatismo religioso. Ángel, el que ayer fue cura y hoy una niña muda, adoraba a su madre porque era la amada de su corazón desde muchos siglos, pero su padre de hoy le había hecho tan desgraciado en su encarnación anterior que no pudo destruir, no precisamente el odio, porque los espíritus buenos no saben odiar, pero sí sentía una inexplicable repulsión, le inspiraba espanto, sentía a su lado un malestar profundo. Leal y franco en sus manifestaciones, no podía besar a un ser que le había ultrajado y le había calumniado de un modo tan escandaloso, cuando él estaba muy por encima de las flaquezas humanas. No todos los ensayos de borrar odios tienen un éxito completamente satisfactorio. Cuesta mucho olvidar y perdonar a aquellos que han labrado nuestra ruina. Se comienza por no quererles hacer ningún mal, pero de esto a sentir por ellos amorosa atracción, hay 1000 mundos de por medio. Dile a ese padre dolorido que esté tranquilo, que él ha cumplido con su deber paternal, y si ayer pecó, fue por exceso de cariño a su niña querida, hoy su fiel compañera,
que siga viviendo como ha vivido y al volver al espacio estará contento de sí mismo. Adiós. Mucho agradezco la comunicación que he obtenido para consolar a un padre atribulado, porque en verdad es muy triste amar a un hijo y verse rechazado por él. ¿Cuánta enseñanza dan las comunicaciones razonadas de los espíritus? ¿Cuántos velos descorren? ¿Cuántos caminos nos ofrecen para nuestro mejoramiento? Benditas sean las comunicaciones de los espíritus. Benditas sean cuando nos dicen la verdad de nuestro ayer. Cuando nos demuestran que no somos víctimas de la arbitrariedad de unos o de otros, sino que somos nosotros y solamente nosotros los autores de nuestras desdichas y que solo nosotros alcanzaremos nuestra redención por nuestros sacrificios y nuestra abnegación, en bien de nuestros semejantes. Si finaliza este capítulo 27, amor. ¿Algún comentario? Magdita. Ya me perdí, Valito. ¿Cómo no? Sí entendí. Pero es que como yo no leí al principio. Ya lo entendí, Magdita. No se preocupe. Aquí vamos a dar los comentarios mientras usted se pone al día. Pues, ¿alguien quiere hacer un comentario, Pepucho? Aquí nos está demostrando lo del parentesco sanguíneo y también el parentesco que es el parentesco espiritual. Cuando estaba mencionando lo de que había estado la hija a los 9 meses en el vientre de la mamá biológica, pero que la mamá, digamos que la mamá espiritual se podría decir, que no era de sangre, que le había criado prácticamente todo el tiempo. Gracias. Coca. Gracias y precisamente nos llama a una reflexión por cada uno de nosotros como familia, ¿verdad? Magdita también sería con su propia familia, también una reflexión con ella, y nosotros también nos preguntamos cómo es que tenemos los papás que tenemos, ¿verdad? Los hermanos como somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une del pasado? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros en el pasado para que estuviéramos nosotros unidos así de esta manera? ¿Por qué el orden de nacimiento también como se produjo y no otro? Porque imaginémonos que de repente la Kiki hubiera sido la hermana mayor, ¿verdad? Y hubiera sido el más pequeño de todos, el más chiquito, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O Pepucho, ¿verdad? El mayor, ¿verdad? O Balachi el mayor, o los dos son los más chiquitos. ¿Por qué entonces viene y en el plano espiritual se produjo esa planificación y venimos los 4 juntos como hermanos? ¿Verdad? ¿Cuál es el vínculo que nos une de otra vida? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en otra existencia para que estuviéramos juntos nosotros? Igual nuestros papás también, ¿verdad? Porque, y si algo he entendido yo y he aprendido, es que normalmente los papás son los deudores y los hijos, ¿verdad? En este caso somos los acreedores. No siempre, pero generalmente así es como sucede. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el pasado? ¿Qué sucedió? Que nos hizo a nosotros estar vinculados de esta manera. ¿Y qué hemos avanzado nosotros como familia con base en esa programación espiritual que hicieron con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué hemos logrado? ¿Hemos logrado algo? ¿No hemos logrado nada? Y así las siguientes generaciones también, o sea, nuestros hijos. Que obviamente nosotros somos los deudores, para mí, en lo personal, somos los deudores de ellos y ellos vienen como acreedores de nosotros.
que fue lo que nosotros hicimos en el pasado también para que ellos vengan como nuestros hijos. Y que en el plano espiritual se haya planificado que efectivamente ellos y no otros sean nuestros hijos. Porque como vimos aquí en la lectura, no hay nada casual, no hay nada que sea casual. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, increíble, ¿verdad?, que afecte directamente el sentimiento de cada uno de nosotros, va a venir y va a producir un efecto en el tiempo generacional de la siguiente vida, ¿verdad? Entonces, como veíamos aquí en la lectura, ¿verdad? Entonces decía ella, pero yo no sé por qué amo tanto a ¿cómo se llama?, mi madre, pero no puedo ver ni en pintura a mi papá, ¿verdad? Pero era instintivamente lo que había sucedido en otra existencia, ¿verdad? En este caso. Pero ¿quién nos dice a nosotros y podemos estar tan seguros que somos las víctimas y no somos los verdugos? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos nosotros esa idea de que somos víctimas, ¿verdad?, y no fuimos verdugos del pasado? Porque eso puede ser que hayamos sido los verdugos del pasado y que creemos ser nosotros las víctimas cuando realmente somos los verdugos. Pero fuera de eso, aparte de eso, de esas relaciones que se van dando, de los orígenes, de cómo es que se conformó, cabal, como decía Pepucho, la familia consanguínea y también, aparte también la familia espiritual, pero digamos en la familia consanguínea se está, para que reflexionemos, ¿verdad?, se está obteniendo el resultado que planearon nuestros guías espirituales en el espacio para limar las asperezas que probablemente nos unieron en el pasado, o se está fortaleciendo el amor que nos tuvimos en otras existencias, ¿verdad?, que son preguntas que nos podemos hacer nosotros, reflexionando nosotros mismos para poder saber y entender por qué nuestras actitudes en esta vida, en un determinado sentido. Y como me recuerdo yo que leí en una oportunidad, en una obra, no me recuerdo si fue de Amalia Domingo Soler, no lo recuerdo, pero decía en esa obra, había un ser que perseguía a otra familia, ¿verdad?, a un grupo de personas, ¿verdad?, pero las perseguía encarnizadamente. ¿Y cuál fue su dolor tan grande que cuando pasó al plano espiritual, creo que era el drama de la Bretaña, algo así, cuando se dio cuenta y pasó al plano espiritual, se dio cuenta que estaba persiguiendo a su propia familia espiritual, como bien decía Pepucho, a su propia familia espiritual había estado persiguiendo, habiendo estado en cuerpo. Entonces, nos llama a profunda reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? No odiar, no resentir, porque ignoramos si aquel que estamos odiando, estamos resintiendo, fue alguien que nos hizo mucho bien en otra vida, o aquel a quien nosotros le hicimos mucho daño en otra existencia, o la otra opción, que también nos hizo daño, ¿verdad?, que puede darse porque, como ya sabemos nosotros, cuando nacemos en una familia consanguínea, ¿qué es lo que vienen a dar en la familia consanguínea? Amigos y enemigos del pasado. No hay para dónde, eso nos lo dice el libro de los Espíritus, que así se forman las familias consanguíneas, ¿verdad? Pero independientemente si hay amistad o enemistad, ¿cuál es el objeto de la encarnación? Eliminar y evitar la enemistad y se transforme en una amistad. Porque si no se logra obtener esa disolución de los vínculos de enemistad,
tengamos por seguro que la siguiente existencia nos vamos a reencontrar. No hay para dónde, porque así es la ley. Y digamos, por ejemplo, eso es cuando no logramos limar las asperezas por ambas partes, que nos volvemos a encontrar. Sí. Pero cuando una parte sí logró superarse y digamos la otra parte perdió el examen, digamos, Sí. va a reencarnar en otra familia con las mismas características y las mismas situaciones donde no había logrado antes, digamos, pasar la prueba. El que perdió el examen, El que ¿verdad? perdió tiene que repetirlo. Sí, sí, porque el que ganó, como bien decís, bueno, yo hice mi parte, ya cumplí, yo di todo el amor que pude ayudar lo más que pude, ¿verdad? Pero si ya no, ¿cómo se llama? Aquel ser que digamos que le estamos ayudando piensa o siente que todo es obligación, ¿va? Porque podría ser, ¿va? Que todo es obligación, no, yo me lo merezco todo, a ver para adentro, ¿va? Entonces, como bien decir, ¿va? Ya no es culpa de uno, bueno, yo le di todo. Vos hiciste lo que pudiste, Valo hizo lo que pudo, Betty hizo lo que pudo, pero yo fallé. Te voy a nacer otra vez en una familia donde tengo que cumplir lo que Pero si vos hiciste, ¿cómo se llama? Cumpliste, y yo fallé, vos te vas, ¿cómo se llama? Según la planificación, a donde va a ser tu mejor evolución. Pero yo, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir otra vez a donde me corresponde, a tener una familia similar, como bien decís, ¿verdad? A cómo se llama, a volver a pasar esas circunstancias, volver a pasar esas tendencias que tengo, ¿verdad? Y entonces, otra vez a tratar de superarme. Y si otra vez, ¿verdad? Vuelvo a perder el examen de esa manera, dependiendo cómo me comporte, estoy en un problema. Y un problema grave. ¿Y saben por qué? Porque estamos en una época de transición planetaria. Y entonces, si nosotros hemos sido suficientemente, digamos que no hemos cumplido y no hemos logrado, pero todavía estamos en el grado de mantenernos aquí en el planeta Tierra, aquí estamos, o sea, y nos mantenemos, reencarnamos, sí, pero si no hemos logrado pasar nosotros con el suficiente nivel como para quedarnos en la Tierra, nos van a mandar a otro planeta inferior. Sí, en ese ¿verdad? caso. Y entonces está más, ¿cómo se llama? Difícil, aunque, como hemos visto, ¿cómo se llama? En la literatura espírita, el amor es tan fuerte que va un espíritu a ese mundo inferior, ¿verdad? A buscar a ese ser amado, a ayudarlo, a sacarlo de ese punto y traerlo, ¿cómo se llama?, de vuelta acá, como hemos visto casos en la doctrina espírita, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad hay de eso?, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros con el conocimiento que tenemos ahora de la doctrina espírita, ¿verdad? ¿Qué necesidad de atravesar esas pruebas, nuevamente esas expiaciones que tenemos con el conocimiento que nos ha dado la doctrina espírita, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va mi reflexión? A que nos analicemos nosotros, ¿verdad? Como cada uno de nosotros íntimamente, ¿verdad? Porque nadie puede señalar a nadie, porque, como dice, un dedo apunta, pero hay bien 3 o 4 que van en contra de lo que hacemos. Nos analicemos profundamente y veamos cómo es nuestra existencia, nuestra vida, nuestra relación en familia, ¿verdad? Como no somos moneditas de oro también, ¿va? Porque no le caemos bien a todos, ¿va? Pero por lo menos cómo nos hemos nosotros proyectado para nuestra familia, ¿verdad? Por ejemplo, como bien comentabas, ¿verdad? Si he tratado de que los miembros de mi familia pues tengan lo mejor posible que tengan cuando es su momento, ¿va? Porque no a lo largo de toda la vida se puede, ¿va? Pero en su momento, y los también las demás familias que se van formando, ¿va? Como se encuentran, ¿va? Y las que no formamos, porque ese es otro problema. Si veníamos a formar una familia y no la formamos, que nos están esperando en el plano espiritual y nos están diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Pero, y viene la otra interrogante,
Pero ¿y si no teníamos que formar familia y teníamos que estar solos? Sí, esa es otra situación también. ¿Verdad? Entonces... Divaldo Pereira Franco, si él hubiera hecho familia, se hubiera endeudado, o sea, porque no hubiera tenido tiempo para proyectarse como lo hizo. A él le dijo su guía que él en esta encarnación no iba a poder tener familia. Ajá, y estaba pagando, porque él pagó en su existencia con una gran cantidad de seres y, ¿cómo se llama? Ayudándolos, y digo, bueno, porque él mismo también comprendía y entendía que tampoco estaba tan evolucionado, ¿verdad? Como por ejemplo un Francisco de Asís, ¿verdad? Que, es pues mucho, es un espíritu superior, ¿verdad? Como ellos, claro que... Entonces, vienen los cuestionamientos profundos en la vida, porque ese realmente es un cuestionamiento profundo. Bueno, ¿cómo me voy a relacionar yo entonces? Voy a mantener ese amor, ¿verdad?, que tengo por todos mis seres en mi familia, ¿verdad? O voy a mantener ese resentimiento, esa enemistad con todos los seres de mi familia, ¿verdad?, o con unos determinados, como dice aquí la lectura, ¿verdad? Porque cabal ahí dice, mira, es que yo la amo a mi madre, ¿verdad? Yo la amo, yo la adoro, ¿verdad? Pero mi padre, no, ni siquiera, ni que me toque, ¿verdad? Ni que me toque. Nosotros como espíritas, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Verdad? Es diferente porque ya tenemos otro conocimiento diferente de eso. No significa que vamos a sentir lo mismo, por ejemplo, como decía Jesús, da lo mismo por un amigo que por un enemigo. Claro que ahí ni siquiera eran enemigos, porque ella la quería mucho, pero como la quería mucho a ella, que está la hija, ¿verdad? Entonces, por protegerla, con buenas palabras, ¿verdad?, la fastidió en esa existencia, ¿verdad? Y entonces no, por una buena fe, ¿verdad?, que quería hacer ella, vino y la fregó. Y ahora en esa existencia no se lo perdonó. Y dijo, no, yo no la voy a perdonar, y no la perdonó durante la vida, ¿verdad? Entonces, son casos de la vida, ¿verdad?, cotidiana que vemos en nuestras existencias, que nos hace reflexionar sobre nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros en la familia? ¿Por qué nosotros nos sentimos mejor con un papá, ¿verdad?, o menos con una mamá, ¿verdad?, o al revés, mejor con una mamá y menos con un papá, ¿verdad? O se da ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y esos sentimientos que brotan valga la redundancia, del corazón, que muchas veces ni siquiera podemos pensarlo, analizarlo, sino lo sentimos, ¿verdad? Ese sentir, ¿verdad? Yo, como les he comentado, por ejemplo, con mi abuelita, ¿verdad?, la mamá de nosotros, ¿verdad?, que era un amor de gente, ¿verdad? Yo me recuerdo que cada vez que venía con nosotros siempre llevaba algo, y no es por lo material, ¿verdad?, pero siempre, o fruta, panitos con carne, nos dejaba nuestro dinero para que pudiéramos nosotros, pero siempre pensaba en nosotros como nietos, siempre llevaba algo. Y cuando llegaba a la casa con mi mamá, recuerdo siempre no quedarse sentadita y ahí esperando, como dice, bueno, atiéndame, que yo soy la abuelita. No, echando punta, barriendo, trapeando, cocinando, ejemplo de ama de casa, pues, o sea, lo que debiéramos haber visto nosotros, ¿verdad?, que conste que con crítica constructiva, ¿verdad? Lo que debiéramos haber nosotros visto, lo vimos con la abuelita. Entonces, ese ejemplo de persona y de amor, ¿cómo no va a calar en nosotros? ¿Verdad? Entonces, esa siembra que se va produciendo, que es una siembra de amor, ¿verdad?, que eso se va dando día con día, semana tras semana, mes con mes, año con año, produce una cosecha que después se mantiene ese amor con el transcurso del tiempo. Entonces, si yo, y me imagino, ¿no?, cuando me reencuentre con ella en el plano espiritual, o probablemente en otra existencia, ¿verdad?, si no es que ya me la he encontrado, ¿no?, porque no sabe uno, ¿verdad?, no sabe uno. Entonces, yo me imagino que vamos a sentir esa misma afinidad, ¿verdad?, porque ese amor que sembró la abuelita, ¿verdad?, por lo menos en mí, se mantiene, cosa diferente, ¿verdad?, y como decimos con crítica constructiva, a la mamá de mi papá, ¿verdad?,
que es diferente lo que construyó y sembró en cada uno de nosotros, y por lo menos en mí, es diferente, totalmente diferente. Entonces, uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Entonces, si yo siembro amor, voy a cosechar amor. En este caso, nuestra abuelita sembró amor, ella definitivamente va a cosechar amor, porque así es la ley, no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, veamos también nosotros cómo queremos ser recordados en nuestra vida también, ¿verdad? Queremos ser recordados como aquel familiar, ¿verdad? Que se ponían bien contentos cuando llegábamos nosotros, como el caso de la abuelita, ¿verdad? O, ay, no me siento mal. O, ni llegamos, o sea, ni llegan, ¿verdad? Ni llegamos nosotros, por ejemplo, yo ni me acerco a tal lugar, ¿verdad? Ni visto, ni oído, y no saben nada de nosotros, ¿verdad? Como ha sucedido en familia, ¿verdad? Porque tenemos familia con la cual, pues, ni los conocemos. Realmente, yo literal ni los conocemos, ¿verdad? Por lo menos vos parece que vos conocer más que yo, ¿verdad? Porque yo conozco a pocos, algunos, pero no conozco a todos, ¿verdad? Entonces, también todo eso va a pasar factura también por esa falta de relación que no hemos tenido también con la familia, ¿no? Que por algo es que somos familia, no hay para dónde. Como mencionaba vos, digamos, es una situación de que no es solo admirar el ejemplo, sino que ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Porque se da el caso de que, digamos, hay quienes idolatran a los papás o a las mamás, ¿no? Así es que mi mamá era una santa. Chica, pero los hijos son como que fueran unos demonios. Sí. Entonces, admiran el ejemplo de los papás, ¿no? O si no, así es que mis papás eran maravillosos. Chica, pero si yo soy una joyita que está haciendo el mal, no estoy aprovechando el ejemplo, claro, para ponerlo en práctica, no solo para estar haciendo una admiración y que no pase de ahí, ¿no? Y la otra parte que también estabas mencionando, también lo de las afinidades que hay en las familias, ¿no? Que de hecho hay no me acuerdo qué parte del Evangelio decía donde decía yo he venido a poner la división. A poner la división, a que esté el hijo contra el padre o contra la madre o contra el hermano. Sí. Y eso, como lo mencionaba vos, se mira en las familias porque como que estuvieran partidas a veces a la mitad o a veces en tres partes o saber cuántas partes en una familia, por lo mismo de la afinidad y las inclinaciones, ¿no? Porque lógicamente quienes tienen la misma inclinación o la misma afinidad porque tienen tendencia a lo mismo, se van a llevar re bien y no precisamente porque sea algo bueno o algo malo. Sí, y cabal, como decís ahí, yo creo que en la gran mayoría de familias sucede eso porque es la ley. O sea, la ley dice, en la familia va a venir amigos y enemigos, ¿verdad? En todas las familias, todas, no puedo decir que hay una familia, ¿cómo se llama?, que no suceda eso, en todas. Entonces, se va a producir eso que estás comentando, pero lo bueno es la luz que nos da la doctrina espírita. Bueno, si bien es cierto, miren mucha, entre ustedes hay amigos y enemigos, ¿verdad? Vuélvanse amigos todos. ¿Va? ¿Cuál es la solución? Vuélvanse amigos todos. Y entonces en la siguiente vida, pues, si se encuentran o no, pues ya será cuestión de la magnificación espiritual, ¿va? Y si se reencuentran, bueno, ya son cuates. O sea, ya somos cuates, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, la ventaja que tenemos con la doctrina espírita, que si bien ya nos dijeron, bueno, muchachos, están en un campo de batalla, ¿va? Amigos y enemigos, bueno, hagan las paces, ¿va? Como bien decía, actúen, pues, ¿cómo se llama? Hagámoslo, como el caso de la abuelita, ¿verdad? Porque obviamente la abuelita tenía sus amigos y enemigos, ¿verdad? También, como todas las familias, nuestra abuelita, ¿verdad? Pero con su forma de ser, venir aquí y no solo con el caso de nosotros con mi mamá, sino con nuestra tía, también la hermana de mi mamá, ¿verdad? También hacía lo mismo, o sea, no hacía discriminación en cuanto a una familia y otra, sino también iba, visitaba, hacía lo mismo, y entonces esa siembra que está produciendo, de que miren muchachos, yo los quiero mucho a todos, ¿va? Pero no solo lo digo, ¿va? Como bien decís, ¿va? No solo lo digo con mi boca, sino lo estoy ejemplificando. Miren muchachos, les traigo algo de comida, ¿va? Además, vengo y les ayudo aquí con los quehaceres de la casa.
y aquí los estoy metiendo el hombro. Cosa que no era obligación de ella. Porque ella diría como el plan de la abuelita, bueno muchachos, ya estoy grande, ya visítenme, va, o qué sé, de alguna otra manera. Porque no he conocido otra mujer yo en mi vida como mi abuelita. Y, perdón cómo se llama, pero no he conocido. No es gana de estar ofendiendo. Sí, o sea, es la realidad. No he conocido otra abuelita así como ella ha actuado. No. Y en cómo se llama el tiempo que tengo en mi vida. Jamás he visto una mujer que se porta así de esa manera, pues, ¿verdad? O sea, y no es que sea malo, o sea, no, pero así como la forma de ser de ella, ¿verdad? Una mujer tan trabajadora, y ya era grande, pues, o sea, ni siquiera podemos decir que era jovencita, no, ya grande, estaba ahí. Me recuerdo que se ponía en sus toneles para haciendo los tamales o el garbanzo ahí echando punta, pasaba de la mañana a tarde, se iba como a las 4 o 5 de la tarde, así me recuerdo yo, ya cansada, se ponía otra vez se quitaba su delantal, se ponía su vestido, su suéter, y le íbamos a dejar nosotros a la camioneta porque se iba en camioneta y se iba ya un largo viaje hacia su casa. ¿Va? Y me recuerdo que iba 2 veces por semana allá con nosotros. Igual con mi tía, 2 veces por semana, ¿no? Y nosotros el fin de semana íbamos también alternando, ya sea con mi tía o con mi abuelita, ¿va? Y se iba produciendo pues esa relación, ¿verdad? Esa como hermandad, ¿verdad? Llamémosle así, ¿verdad? Con nuestros primos del lado materno, ¿verdad? Ya cuando se perdió eso, ¿verdad? De que ya no relacionamos, pues yo tengo ya añares de no ver a mis primos, añares de no verlos a ellos, ¿verdad? Y igual a mi tía también, ¿verdad? Por las mismas diferencias que se dan en cuanto a problemas entre hermanos, ¿verdad? Porque ellas como hermanas han tenido sus diferencias y por ende, ¿va? Venimos nosotros como hijos, ¿va? Y ya no que no se relacionen con ella, o a veces no dicen nada, pero hay distanciamiento, no se quieren saber cuál es la dirección, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera quieren que sepamos nosotros la dirección de dónde se encuentran, y bueno, sabemos que existen y ahí están. Pero, ¿qué bueno? Sí, perdón la interrupción, y ahí tenemos un ejemplo también de que la verdad siempre sale a la luz. Sí. Porque nosotros teníamos un concepto y una imagen de nuestra tía cuando éramos pequeños. Sí. Pero ahorita ya es distinto. Sí, sí. Y que normalmente va cambiando por los mismos problemas entre hermanos, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por los problemas entre ellas dos como hermanas, como primos nos hubiéramos seguido relacionando y podría haber una mayor relación porque tenemos como 8 primos de parte de ella. Imagínense todo lo que nos haríamos en las reuniones familiares, convivios, fiestas. Habría una relación mucho más amplia, ¿verdad? No les puedo decir buena porque no se sabe, pero más amplia. Habría una relación más amplia. Pero el hecho de que 2 hermanos hayan estado disgustados, ¿verdad? Provocó el distanciamiento de la prole de cada una de ellas, ¿verdad? Que como, perdón que interrumpa otra vez, que ahí se ve lo de como por el fruto se reconoce el árbol, ¿no? Sí. Y eso también se mira en una familia, también se puede ver los distintos frutos, las distintas tendencias. Eco. Y otra pausa, perdón. Yo tenía una duda con esto del parentesco filial, que no me quedaba claro, entonces me puse a buscar. Porque yo creía que el parentesco filial era espiritual, nada que ver. Es padre e hijo. Sino que es entre padre e hijo, como está diciendo Coca. Sí. Me puse a buscar aquí, no me quedé conforme, en cambio aquí en el internet sí lo encontré. Sí, es padre e hijo, sí. Era lo que yo les comentaba, que normalmente, por lo menos dice, la literatura espírita dice que hay enemigos a veces, ¿verdad? Y no se sabe quién es quién, el acreedor y deudor. Pero la lógica, porque ahí se usa mi lógica. Mi lógica me dice, no, yo soy el deudor, porque tengo que pagarle a mi hijo. Él viene como acreedor, tiene que recibir de mí cariño, amor, bienestar, en fin, una serie de que sabemos nosotros como padres qué es lo que tienen que recibir ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo tiene que dar? El papá. El papá, ¿verdad? El hijo, bueno, ¿tiene gratitud o es ingrato? ¿Verdad? Hay 2 maneras, ¿verdad? O tiene gratitud o es ingrato el hijo. No hay para dónde.
Pero el papá tiene la obligación de, ¿cómo se llama?, de velar por una serie de aspectos de sus hijos. Entonces, uno es el deudor. En mi caso, pues pienso yo que uno como padre es el deudor, no como acreedor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo era el acreedor, si hubiese sido el acreedor, ¿verdad? Bueno, y al haberle dado a mis hijos, sigo siendo más acreedor todavía, ¿verdad? Pero si soy el deudor y estoy pagando a mis hijos, estoy pagando ahora la redundancia y ya estoy cumpliendo, ¿verdad? Con algo que le pude haber hecho yo algo en el pasado, ¿verdad? Que yo no me acuerdo por la vida, yo no me acuerdo, ¿verdad? Que pudo haber sucedido en una vida anterior, ¿verdad? Pero como bien decís, ejemplificando con mis obras, estoy limando esas asperezas que pude tener yo con mis hijos, ¿verdad? Y entonces puede ser que para que no me quieran, ¿verdad? Puede ser un caso, ¿verdad? Que no me quieran, a pesar de lo que yo haga no me van a querer, pero por lo menos yo cumplí. Y ya no es cuestión mía del que no me quieran. Y ahí se hace todo lo posible al Ajá, el que no me quiera, eso ya es como se llama, pero yo cumplí con eso. Eso ya el resultado del fruto ya no depende de mí, ¿verdad? Ya depende, ¿cómo se llama?, de ellos mismos, ¿verdad? Pero uno debe, ¿cómo se llama?, cumplir. Había otra parte también que quería comentar sobre lo que habías mencionado, también quería agregar, ¿no? Que a veces puede darse el caso de que a la gran pucha, que ¿por qué me perjudica esta persona? ¿Por qué me pone trabas? ¿Por qué me incomoda? Y como mencionabas vos, puede ser que me incomoda porque yo saber qué le hice en otra encarnación, ¿no? Sí. Y ya a la hora de estar en el mundo espiritual y que ya haya cierta claridad, ¿no? Digo yo, hijo, la gran diabla, si yo todo lo que le hice, por eso fue que se portaba mal conmigo en esta encarnación, ¿no? Esa sería una situación, pero puede darse otra también, donde yo estoy inconforme, incómodo, y de ahí cuando digamos ya estoy en el mundo espiritual y ya tengo cierta claridad, digo, sí, pues si es que esto ya había pasado otras veces, ni modo, era lógico que se podía dar la posibilidad de que el patrón se repitiera, ¿no? Sí. Entonces... ¿Qué es lo que pasa normalmente? Eso es lo que pasa normalmente, se repiten los patrones, o sea, se vuelve a repetir el patrón, entonces depende de uno el botar ese patrón, que cuesta, porque no es fácil. Botar ese patrón cuesta mucho, muchísimo, y es donde viene el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros, botar ese patrón, ¿verdad? Por ejemplo, el patrón de la violencia, ¿no? Ese es un patrón, ¿cómo se llama?, difícil, no es tan fácil de quitarlo, pero depende de uno trabajar en uno en sí mismo, ¿verdad?, para no cometer esos mismos errores, ¿verdad?, que probablemente se cometieron en el pasado. Chao. ¿Algún comentario, Magrita? Sí, estaba pensando también, aquí más que todo está hablando de la familia, pero también el grupo de amigos. También, sí. También nos volvemos a encontrar. Ya no sé cuándo fuimos nosotros amigos con ustedes. Pues sí, porque nos llevamos muy bien, ¿verdad, Magrita? Vaya que somos amigos, Magrita. Sí. Entonces también todo eso influye. Y también hay personas que uno conoce y no le caen bien, pues. Sí. Puede ser que en un pasado también fue un enemigo, ¿no? Sí, no, eso también es cierto. Y lo que usted acaba mencionaba con respecto a los amigos, que hay con quienes se puede tener una relación muy estrecha y con quienes es una relación quizás un poquito más distante, ¿verdad? Pero es parte del aprendizaje, como habían estado comentando también. O sea que como que baja otra vez el mismo círculo, todos otra vez, Sí, para abajo. Sí. Y como han mencionado en algunos libros espíritas, los roles de la familia, ¿verdad? Que en un momento dado los papás en su momento van a ser los nietos y los nietos en su momento van a ser van como
cambiándose los papeles, se van modificando, pero va a ser acorde a las necesidades y acorde a los cambios que nos van a servir, obviamente, para nuestro progreso espiritual, dado el caso que mencionaban con respecto a esa situación de que se quiere mucho a alguien, pero hay que tener mucho cuidado de quererlo tanto y llegar al punto de perjudicarlo, porque no le dieron chance a Ángel, que era como el cura, de defenderse, sino que solo por lo que se vio, se tomó una concepción muy, muy distante a lo que realmente había sucedido, ¿verdad? Y que pasa bastante, o sea, yo veo algo y yo creo, yo me imagino de algo que es sumamente, que está en mi cabeza, pero no ha sucedido nada, pero tampoco ha habido esa opción de defenderse. Ahorita me estaba haciendo mención con respecto al libro de hace 2000 años, con respecto a Publio Lentulus, en donde ve que su esposa sale del cuarto donde tenía amoríos uno de los pretores también de esa época. Entonces ella llegaba allí para poder abogar por Jesús, para poder abogar por las situaciones que se estaban suscitando en la época, pero ve Publio Lentulus a su esposa saliendo de ese cuarto que él reconocía que era es un lugar como de aventuras para las mujeres que él poseía. Él pensó eso, y entonces cuando ella quiso hablarle, no le dio chance, sino que dio la ley de la frialdad, de la ya no comunicación, y al mismo tiempo que ya no podía tener una relación con sus dos hijos también. Entonces fue una situación bien compleja, y cuando él ya se dio cuenta de su equívoco, entonces ella ya había seguido más a las enseñanzas del Maestro Jesús, estuvo en el circo romano. Él después de la supuesta actividad que se iba a tener del circo romano, le iba a pedir perdón y disculparse, sin saber que ella era una de las víctimas de los cristianos que iban a ser devorados por las fieras. O sea, impacta. Pero todo es por la falta de comunicación. Ahí me recuerdo que lo que pasó fue de que ella, para pasar desapercibida, algo así, se puso la vestimenta de la criada. Sí. Y entonces ahí fue donde la agarraron. Sí, cabal. Y se la llevaron. Sí, porque, exacto, sí, porque cabalmente, como ella estaba participando en las catacumbas para poder, de las orientaciones cristianas, entonces obviamente no podía, o sea, no tenía un traje sencillo, como usted bien dice. Entonces utilizó un traje plebeya, y entonces se vino con todos, y ya posteriormente se suscitaron esos acontecimientos. O sea, tenía la vestimenta plebeya, más tenía todavía la cadena que le daba a conocer la estirpe de ella. Esa cadena fue la que pudo hallar Publio Lentulus en el circo romano, y fue cuando lloró amargamente porque se dio cuenta que fue una víctima más de las fieras que se dieron en esa, entre paréntesis, esa celebración mundana de ese entonces. Él era el que tenía una hija que estaba enferma. Él, cabalmente. Y que pidió a la esposa apoyo. Y ella fue así, en el día le iba a pedir apoyo al Maestro Jesús, mientras que él, en la oscuridad, en la noche, se acerca al Maestro y no sabe que esa fuerza tan grande que le domina y hace que esté de rodillas ante el Maestro, y él se siente humillado, que como él, siendo de ese estirpe, como él, siendo de ese nivel, va a ponerse de rodillas ante alguien que no vale la pena, que no vale nada, según su pensamiento de la época. Y él le menciona al Maestro Jesús que mucho más había hecho la esposa que él, y que por la esposa es que iba a ser asistida y curada la hija. Sí, ya me recordé todo eso. Livia era la esposa.
Bueno, pues nos hace recordar. Vamos a finalizar entonces acá el capítulo que nos ayudó mucho para poder recordar, nos ayuda mucho para poder tomar en consideración cabalmente los roles que mencionaba Pepe, que mencionaba Coca, para poder nosotros analizar con respecto a nuestra vida cotidiana y pasar ahora a la siguiente fase.